Mi nuera pensó que tirar mis cosas me haría invisible. Se equivocó de una manera que nunca imaginó. Me llamo Adela Romero, tengo 69 años y vivo en Puebla desde que nací. Toda mi vida he sido una mujer de costumbres firmes, de esas que cumplen con la misa dominical sin falta, que mantienen la casa impecable y que creen en el respeto como el pilar fundamental de la familia. Nunca imaginé que a esta edad, después de haber criado a mis hijos con tanto sacrificio, después de haber enterrado a mi esposo y de haber aprendido a vivir con ese vacío, tendría que enfrentarme a la peor traición que puede sufrir una madre. Que su propia sangre le dé la espalda y permita que la humillen en su propia casa. Aquella mañana de domingo, como cada semana desde hacía más de 40 años, me levanté temprano para prepararme para la misa de 9. El sol apenas empezaba a colarse por las ventanas de mi recámara cuando ya estaba yo eligiendo mi vestido color azul marino, ese que tanto me gustaba, porque me lo había regalado mi esposo Ernesto en nuestro 30º aniversario. Me peiné con cuidado, me puse mis aretes de perla que heredé de mi madre y salí de casa sintiendo esa paz que solo da cumplir con las tradiciones que te han acompañado toda la vida. La parroquia de San Francisco quedaba a 20 minutos caminando y yo disfrutaba ese trayecto porque me permitía saludar a los vecinos, ver cómo iba despertando el barrio, sentir que formaba parte de una comunidad. Nunca sospeché que mientras yo rezaba el rosario y escuchaba las palabras del Padre Martín sobre el perdón y la caridad, en mi propia casa se estaba cometiendo una falta de respeto tan grande que cambiaría todo para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón, regálame un like para saber que vamos por buen camino. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias que tanto necesitamos escuchar. Nací en 1955, en pleno centro de Puebla, en una casa de adobe que mis abuelos construyeron con sus propias manos. Éramos 5 hermanos, y yo fui la tercera. Mi padre trabajaba como zapatero en un taller pequeño que quedaba en la calle 5 de Mayo, y mi madre se dedicaba al hogar y a hacer dulces típicos que vendía los fines de semana en el mercado de la Victoria. No teníamos mucho dinero, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni ropa limpia que ponernos. Mis padres nos educaron con mano firme pero justa, enseñándonos que el trabajo honrado y el respeto eran los valores más importantes que una persona podía tener. Mi madre siempre decía que una mujer debía saber defenderse en la vida, pero también ser respetuosa con sus mayores y mantener la familia unida. Esas palabras se me quedaron grabadas en el alma y traté de vivir por ellas cada día de mi existencia. Cuando tenía 19 años conocí a Ernesto Romero en una kermes de la iglesia. Él tenía 23 y trabajaba como empleado en una ferretería. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero de hechos contundentes. No era el más guapo ni el más rico, pero tenía algo que me gustaba. Era trabajador, respetuoso con mi familia y tenía planes para el futuro. Empezamos a salir con el permiso de mi padre, siempre chaperoneados por mi hermana menor, como era la costumbre en aquellos tiempos. Después de 2 años de noviazgo formal, Ernesto le pidió mi mano a mi papá. Recuerdo perfectamente ese día de marzo de 1976. Mi padre aceptó y nos casamos 4 meses después en la misma parroquia de San Francisco donde yo seguiría asistiendo cada domingo durante los siguientes 48 años. Nuestro matrimonio no fue de esos de telenovela, llenos de pasión desbordante y regalos caros, pero fue sólido. Ernesto cumplía con llevar dinero a la casa. Yo me encargaba de administrarlo y de mantener todo en orden. Tuvimos 3 hijos. Primero llegó Julián, en 1977, después Marta, en 1980, y el más pequeño, Ricardo, en 1983. Criamos a nuestros hijos con los mismos valores que nos habían enseñado nuestros padres. Yo me quedaba en casa cuidándolos, preparándoles la comida, ayudándoles con las tareas, llevándolos a la escuela. Ernesto trabajaba largas jornadas en la ferretería, que con el tiempo se convirtió en su propio negocio. No nos sobraba el dinero, pero tampoco nos faltaba lo necesario.
Vivíamos en una casa modesta de 2 plantas en la colonia La Paz, con un patio grande donde yo cultivaba plantas de bugambilia y geranios que llenaban el lugar de color. Los años fueron pasando y mis hijos crecieron. Marta se casó a los 25 con un ingeniero y se fue a vivir a Querétaro. Ricardo estudió administración y se mudó a la Ciudad de México por trabajo. Julián, mi hijo mayor, fue el único que se quedó en Puebla. Estudió contabilidad en una universidad privada con mucho esfuerzo de nuestra parte y consiguió trabajo en un despacho importante del centro. Durante años vivió con nosotros, ahorrando cada peso, hasta que a los 32 años conoció a Verónica. Ella tenía 26 en ese entonces. Trabajaba como secretaria en el mismo despacho donde trabajaba mi hijo y venía de una familia de clase media que vivía en la colonia Anzures. Cuando Julián nos la presentó, traté de ser amable y acogedora, como mi madre me enseñó a ser con las visitas. Verónica era una mujer de apariencia cuidada, siempre bien peinada y maquillada, con uñas pintadas y ropa de marcas que yo no conocía. Hablaba de forma correcta, sin modismos, como si siempre estuviera midiendo cada palabra. Desde el principio noté que Verónica me miraba de una forma extraña, como evaluándome, como si yo fuera una especie de obstáculo en su camino. Pero me dije a mí misma que eran ideas mías, que tal vez ella estaba nerviosa por conocer a la familia de su novio, que era normal que se sintiera un poco incómoda. Julián parecía muy enamorado, y yo no quería ser la típica suegra que se opone a la relación de su hijo. Así que tragué mis reservas y traté de ser cordial. Ellos se casaron en el año 2009, cuando Julián tenía 32 y Verónica 28. Fue una boda grande en un salón elegante, muy diferente a la mía, que había sido en el jardín de la casa de mis padres, con una comida sencilla para 50 personas. En su boda hubo más de 200 invitados, meseros con guantes blancos, un menú de 4 tiempos y música en vivo. Yo me sentí un poco fuera de lugar con mi vestido rosa que había comprado en el centro, mientras las amigas de Verónica lucían trajes de diseñador y joyas costosas. Después de la boda, Julián y Verónica rentaron un departamento en la colonia La Paz, no muy lejos de donde Ernesto y yo vivíamos. Los primeros años parecieron ir bien. Ellos visitaban seguido. Veníamos a comer los domingos después de misa. Y aunque Verónica siempre mantenía cierta distancia conmigo, las cosas eran cordiales. Pero yo empezaba a notar detalles pequeños que me inquietaban. Por ejemplo, cuando yo le ofrecía llevarles comida que había preparado, Verónica siempre ponía alguna excusa, que estaban a dieta, que ya habían comprado comida, que Julián tenía el estómago delicado. Cuando les regalaba algo para su casa, como manteles bordados que yo misma hacía o fruteros de cerámica que encontraba en el mercado, nunca los veía exhibidos en su departamento. Una vez le pregunté a Julián por un juego de vasos que les había dado, y él se puso incómodo y cambió de tema. En el año 2014, mi vida cambió para siempre. Ernesto empezó a sentirse mal, con dolores en el pecho y falta de aire. Lo llevamos al médico y después de varios estudios nos dieron el diagnóstico. Tenía un problema cardíaco grave. Los doctores dijeron que necesitaba cirugía, pero que había riesgos. Ernesto tenía 62 años y había fumado durante 30 años de su vida. La operación se programó para el mes de junio. Recuerdo que mis 3 hijos vinieron a Puebla para estar con nosotros. Marta llegó desde Querétaro con su esposo y sus 2 niños. Ricardo vino desde la Ciudad de México. Julián, por supuesto, estaba ahí con Verónica. Durante esos días antes de la cirugía, mi casa se llenó de movimiento y de voces. Yo cocinaba para todos, tratando de mantenerme ocupada para no pensar en lo que podría pasar. Ernesto estaba nervioso, pero trataba de no demostrarlo. Una noche, 3 días antes de la operación, me abrazó en la recámara y me dijo que si algo le pasaba, yo debía ser fuerte y seguir adelante. La cirugía duró 7 horas. Todos esperamos en el hospital, bebiendo café tras café, rezando. Cuando el cirujano salió, su cara nos lo dijo todo antes de que abriera la boca. Habían hecho todo lo posible, pero el corazón de Ernesto no resistió. Había fallecido en la mesa de operaciones.
Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. 58 años tenía yo en ese momento, y de pronto me encontraba viuda, sin el hombre con el que había compartido 38 años de mi vida. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor. El velorio, el entierro, la gente dándome el pésame con caras compungidas, los rezos del novenario. Mis hijos se quedaron conmigo durante 2 semanas, pero eventualmente tuvieron que regresar a sus vidas. Marta a su familia en Querétaro, Ricardo a su trabajo en la capital. Solo Julián se quedaba en Puebla, pero él tenía su propia vida con Verónica. Me quedé sola en esa casa de 2 plantas que de pronto parecía enorme y vacía. Los primeros meses fueron terribles. Me levantaba en la madrugada y por un momento olvidaba que Ernesto ya no estaba, hasta que volteaba y veía su lado de la cama vacío. Su olor todavía permanecía en su ropa, en su almohada. Guardé todas sus cosas en cajas, pero no pude deshacerme de nada. Sus camisas, sus zapatos, sus herramientas, sus libros de contabilidad, todo se quedó ahí, en el closet, como si en cualquier momento él fuera a regresar y a necesitarlos. Encontré varias cartas que Ernesto me había escrito durante nuestro noviazgo, guardadas en una caja de metal en su escritorio. Las leí una y otra vez, llorando, recordando esos tiempos en que éramos jóvenes y el futuro parecía lleno de promesas. Esas cartas se convirtieron en uno de mis tesoros más preciados, junto con las fotos de nuestra boda y los recuerdos de nuestros hijos pequeños. Poco a poco fui aprendiendo a vivir con el duelo. La misa dominical se convirtió en mi ancla, en ese momento de la semana en que me sentía conectada con algo más grande que mi dolor. Empecé a participar más en las actividades de la parroquia, ayudando en las kermes, bordando manteles para el altar, limpiando la iglesia junto con otras señoras de mi edad. Eso me daba propósito. En casa me dedicaba a mis plantas, a cocinar aunque fuera solo para mí, a ver las telenovelas en las tardes, a tejer suéteres para mis nietos que veía pocas veces al año. Julián y Verónica me visitaban cada 15 días aproximadamente. Yo notaba que mi hijo se veía cansado, estresado, pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, él solo me decía que el trabajo era demandante y que no me preocupara. En el año 2019, 5 años después de la muerte de Ernesto, algo cambió. Julián llegó un día solo a mi casa, sin Verónica, y se veía muy serio. Me dijo que habían estado pensando las cosas y que habían decidido que yo no debería vivir sola. Me explicó que ellos habían comprado una casa más grande en la colonia Jesús García, con 3 recámaras, y que querían que me mudara con ellos. Yo me quedé sorprendida. Por un lado, me emocionó la idea de estar cerca de mi hijo, de no estar tan sola. Por otro lado, algo en mi interior me decía que tuviera cuidado, que preguntara más detalles antes de aceptar. Le pregunté a Julián si Verónica estaba de acuerdo con esto, y él me aseguró que sí, que había sido idea de los dos, que querían cuidarme y que yo merecía estar acompañada. Me convenció. Vendí mi casa de La Paz, esa casa donde había vivido tantos años, donde había criado a mis hijos, donde había compartido mi vida con Ernesto. Fue doloroso cerrar esa puerta por última vez, pero me consolaba pensar que iban a estar con mi hijo. Me mudé a la casa nueva en agosto de ese año. Era una construcción moderna de 2 pisos, con jardín pequeño y cochera para 2 autos. Mi recámara quedaba en la planta alta. Era espaciosa y tenía baño propio. Al principio todo parecía estar bien. Yo trataba de ayudar en lo que podía, cocinando, limpiando, lavando ropa. Pero pronto empecé a notar que Verónica no recibía bien mi ayuda. Si yo cocinaba, ella decía que había comprado comida de camino a casa. Si yo limpiaba la sala, ella volvía a limpiar después diciendo que usaba otros productos. Si yo lavaba mi ropa y la de Julián, ella me pedía que solo lavara la mía, porque ella tenía su método especial. Me sentía como una extraña en esa casa, como si estorbara, pero trataba de no darle importancia. Me decía a mí misma que Verónica era muy detallista con su hogar, que tenía su forma de hacer las cosas y que yo debía respetar eso. Los meses fueron pasando y la situación se fue poniendo peor. Verónica empezó a hacer comentarios sobre mis cosas.
Decía que mis muebles viejos que había traído de mi casa anterior no combinaban con la decoración moderna de su hogar. Comentaba que mi ropa olía a humedad y que necesitaba renovar mi guardarropa. Se quejaba de que mis plantas en el jardín le quitaban espacio para poner un área de asador que ella quería construir. Julián no decía nada cuando Verónica hacía estos comentarios. Bajaba la mirada, o cambiaba de tema, o se iba a otra habitación. Yo empecé a sentir que mi hijo se estaba alejando de mí, que Verónica lo estaba poniendo en mi contra, pero no quería creer que mi propio hijo pudiera permitir algo así. Un día, en noviembre de 2020, Verónica me dijo que había contratado una empresa de limpieza profunda para toda la casa y que necesitaba que yo dejara mi recámara completamente desocupada durante 2 días. Cuando regresé después de pasar esos 2 días en casa de una amiga, descubrí que varias de mis cosas habían sido movidas, reorganizadas o directamente guardadas en cajas en el sótano. Mis fotos familiares que tenía en mi buró, mis libros de oración, mis manteles bordados, todo estaba guardado. Le pregunté a Verónica qué había pasado, y ella me dijo con total tranquilidad que la empresa había sugerido minimizar los objetos personales para que la limpieza fuera más eficiente. Esa noche lloré en mi recámara, sintiéndome humillada y desplazada. Al día siguiente hablé con Julián. Le dije que me sentía incómoda, que Verónica no me trataba con respeto, que necesitaba que él me apoyara. Mi hijo suspiró, se frotó la cara con las manos y me dijo que yo estaba exagerando, que Verónica solo quería mantener la casa ordenada, que yo debía ser más comprensiva porque ella trabajaba muchas horas y llegaba cansada. Me sentí traicionada por sus palabras. Era mi hijo, mi sangre, el niño que había criado con tanto amor, y me estaba diciendo que yo era el problema. Pero tragué mi dolor y traté de ser más discreta, de ocupar menos espacio, de no causar molestias. Empecé a pasar más tiempo en mi recámara, saliendo solo para ir a misa los domingos y para hacer las compras del mercado una vez por semana. Me sentía como una prisionera en esa casa, pero no sabía qué más hacer. No quería regresar a vivir sola. No tenía a dónde ir, y parte de mí todavía esperaba que las cosas mejoraran. El año 2021 fue especialmente difícil por la pandemia. Todos estábamos encerrados en casa, y la convivencia forzada hizo que las tensiones aumentaran. Verónica trabajaba desde casa en la sala, Julián también. Yo trataba de no hacer ruido, de no molestar. Cocinaba solo para mí en horarios en que la cocina estuviera libre. Veía la televisión en mi recámara con el volumen bajo. Salía al jardín solo temprano en la mañana para regar mis plantas antes de que ellos se despertaran. Había días en que no cruzábamos ni 10 palabras. Durante ese tiempo, hablaba seguido por teléfono con Marta y con Ricardo. Les contaba un poco de cómo me sentía, pero siempre minimizando, sin querer preocuparlos. Ellos me decían que tratara de llevarme bien con Verónica, que fuera paciente, que las cosas mejorarían. Pero no mejoraban, solo empeoraban. En marzo de 2022, Verónica me dijo que necesitaba el sótano completo para hacer una oficina para ella y que las cajas con mis cosas tendrían que subirse a mi recámara. Eran más de 20 cajas llenas de recuerdos de toda mi vida. Fotos, documentos, ropa de mis hijos cuando eran pequeños, las herramientas de Ernesto, sus libros, sus cartas. Julián me ayudó a subirlas, pero no dijo nada cuando Verónica comentó que yo tenía demasiadas cosas viejas que no servían para nada. Mi recámara quedó abarrotada de cajas. Casi no había espacio para caminar. Me sentía sofocada, angustiada. Una noche tuve un ataque de ansiedad. Sentía que me faltaba el aire. Llamé a Julián, y él vino a mi recámara. Me dio agua, me tranquilizó. Pero cuando le dije que no podía vivir así, que necesitaba espacio, que por favor hablara con Verónica, él me volvió a decir que yo debía adaptarme, que ellos me habían abierto las puertas de su casa y yo debía estar agradecida. Fue en ese momento cuando empecé a entender que la situación no iba a mejorar, que Verónica no me quería ahí y que Julián no iba a defenderme. Pero a mis 67 años, sintiéndome cansada y derrotada, no sabía qué hacer.
No tenía dinero suficiente para rentar un lugar propio. La pensión que recibía de Ernesto apenas me alcanzaba para mis gastos personales. Mis otros hijos tenían sus propias vidas lejos de Puebla. Me sentía atrapada. Empecé a rezar más, pidiendo fuerza, pidiendo claridad. Cada domingo caminaba a la parroquia de San Francisco. Me sentaba en la misma banca de siempre y le pedía a Dios que me mostrara el camino. Pero las semanas pasaban y nada cambiaba. Hubo señales que debía haber tomado más en serio desde mucho antes. La primera fue apenas 2 meses después de que me mudé con ellos, en octubre de 2019. Era un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparándome un té cuando escuché que Verónica hablaba por teléfono en la sala. Ella no sabía que yo estaba ahí porque había entrado por la puerta de servicio que daba al jardín. La escuché decir con tono molesto que no entendía por qué Julián había insistido en que yo me mudara con ellos, que ella no se había casado para cuidar suegras, que esto iba a ser temporal hasta que yo encontrara otro lugar. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Me quedé paralizada detrás de la puerta, escuchando. Verónica continuó diciendo que yo era una carga, que ocupaba espacio que ellos necesitaban, que mis cosas viejas hacían que la casa se viera de mal gusto. Cuando terminó la llamada, esperé unos minutos antes de entrar a la sala, haciendo ruido para que supiera que estaba ahí. Ella me vio y me sonrió como si nada. Me preguntó si quería una taza de café. Yo le dije que no, gracias, y subí a mi recámara con las manos temblando. Me senté en mi cama y lloré en silencio. Pero después me dije a mí misma que tal vez Verónica había tenido un mal día, que todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos molestos, que no debía darle tanta importancia. La segunda señal fue en diciembre de ese mismo año, durante la cena de Navidad. Marta había venido desde Querétaro con su familia, Ricardo desde la Ciudad de México. Estábamos todos reunidos en el comedor, y yo había cocinado el pavo como siempre lo hacía, con la receta que mi madre me enseñó. Todos estaban comiendo y felicitándome por lo rico que había quedado, cuando Verónica comentó en voz alta que ella prefería el pavo que vendían en cierta tienda gourmet del centro, que ese sí estaba jugoso y bien sazonado, no como los pavos caseros que quedan secos. Hubo un silencio incómodo. Marta me miró con cara de pena. Ricardo carraspeó. Julián no dijo nada. Siguió comiendo como si no hubiera escuchado. Yo sentí que me ardían las mejillas de la vergüenza, pero sonreí y dije que cada quien tiene sus gustos. Por dentro me sentía destrozada, pero me convencí de que Verónica no había tenido mala intención, que simplemente era muy sincera y directa, que yo estaba siendo demasiado sensible. La tercera señal llegó en febrero de 2020. Yo tenía una colección de vajilla antigua que había heredado de mi abuela, con platos de porcelana pintados a mano con flores azules. Eran 20 piezas completas que yo guardaba con mucho cuidado en la alacena de la cocina. Un día llegué del mercado y me di cuenta de que la vajilla ya no estaba en su lugar. Le pregunté a Verónica, y ella me dijo con total naturalidad que había donado esos platos a una venta de garage de la iglesia porque ocupaban mucho espacio y nunca los usábamos. Me quedé sin palabras. Esos platos eran parte de mi historia familiar. Tenían más de 80 años de antigüedad y ella los había regalado sin siquiera preguntarme. Cuando le dije que eran muy valiosos para mí, ella se encogió de hombros y dijo que eran solo platos viejos, que yo tenía demasiado apego a cosas materiales. Fui corriendo a la iglesia donde se estaba haciendo la venta de garage, pero me dijeron que alguien ya había comprado toda la vajilla por 50 pesos. 50 pesos por el legado de mi abuela. Regresé a casa llorando, y cuando le conté a Julián lo que había pasado, él me dijo que no dramatizara, que eran solo cosas, que lo importante era la familia. No podía creer que mi hijo no entendiera el dolor que yo sentía. La cuarta señal fue en julio de 2020, en plena pandemia. Yo tenía un pequeño altar en mi recámara con fotos de Ernesto, de mis padres ya fallecidos, de mis abuelos. Tenía veladoras, un rosario, una estampita de la Virgen de Guadalupe. Era mi espacio sagrado, donde rezaba cada noche.
Un día subí a mi cuarto después de haber estado en el jardín y descubrí que alguien había movido todo el altar. Las fotos estaban guardadas en un cajón, las veladoras apagadas y metidas en una bolsa, el rosario enrollado y puesto en otro lugar. Le pregunté a Verónica qué había pasado y ella me dijo que había entrado a mi recámara para revisar una tubería que creía que estaba goteando y que había movido esas cosas porque estaban en su camino, que ya las iba a regresar a su lugar pero que no había tenido tiempo. La forma en que lo dijo, con ese tono de indiferencia, me hizo sentir que estaba mintiendo, pero de nuevo me tragué mi molestia y volví a acomodar mi altar, diciéndome que yo estaba siendo paranoica. La quinta señal ocurrió en noviembre de 2020. Yo tenía un vestido verde esmeralda que Ernesto me había comprado para nuestro aniversario número 25. Era un vestido hermoso, de seda, que yo guardaba en una funda especial en mi closet. Nunca lo usaba porque era demasiado elegante para mi vida diaria, pero lo conservaba porque cada vez que lo veía, recordaba esa noche especial en que Ernesto me llevó a cenar a un restaurante fino del centro. Un día no encontré el vestido en mi closet. Lo busqué por todos lados. Volteé toda mi recámara. Le pregunté a Verónica si lo había visto, y ella me dijo que sí, que lo había mandado a la tintorería porque tenía manchas de humedad. Pasaron semanas y el vestido nunca regresó. Cuando le pregunté nuevamente, Verónica me dijo que la tintorería lo había arruinado, que la tela se había dañado y que habían tenido que tirarlo, pero que ella ya había hablado con ellos y nos iban a compensar con 50 pesos. 50 pesos por un vestido que valía 1000 recuerdos. Yo sabía que estaba mintiendo, que ella había hecho algo con ese vestido, pero no tenía forma de comprobarlo. Me limité a llorar en silencio y a añadir esa pérdida a la lista de cosas que Verónica me había quitado. La sexta señal fue en marzo de 2021. Yo tenía una pequeña caja de madera tallada donde guardaba las cartas que Ernesto me escribió durante nuestro noviazgo. Eran 17 cartas escritas a mano, con la letra inclinada de mi esposo, llenas de palabras de amor y de planes para nuestro futuro. Esa caja era uno de mis tesoros más preciados. La guardaba en el cajón de mi mesita de noche y cada tanto sacaba las cartas para releerlas cuando me sentía sola. Un día abrí el cajón y la caja no estaba. Sentí que me faltaba el aire. Busqué por toda mi recámara. Revisé cada rincón. Vacié cada cajón. Nada. Bajé corriendo y le pregunté a Verónica si había visto una caja de madera. Ella me dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Le insistí. Le describí la caja. Le dije lo importante que era para mí. Ella se molestó y me dijo que ella no entraba a mi recámara, que por qué la estaba acusando. Julián llegó en ese momento y preguntó qué pasaba. Cuando le expliqué, él le preguntó a Verónica si había visto la caja, y ella negó con la cabeza con cara de ofendida. Mi hijo me dijo que seguramente yo la había guardado en otro lado y que la iba a encontrar, pero nunca la encontré. Hasta el día de hoy, estoy convencida de que Verónica tomó esa caja y la tiró, o la escondió, o la regaló. La séptima señal llegó en septiembre de 2021. Yo tenía un suéter de lana que había tejido yo misma, de color morado con flores bordadas, que me había tomado 3 meses terminar. Era mi suéter favorito para el invierno. Lo lavé a mano como siempre lo hacía, con cuidado, y lo puse a secar en el tendedero del jardín. Cuando fui a recogerlo en la tarde, ya no estaba. Busqué por todo el jardín, revisé los otros tendederos, pregunté si se había caído. Nada. Le pregunté a Verónica y ella me dijo que no había visto ningún suéter morado, que tal vez el viento se lo había llevado. Pero ese día no había habido viento. Le pregunté a Julián y él me dijo que probablemente algún vecino lo había tomado por accidente. Pero yo sabía que eso no era cierto. Sabía que Verónica estaba detrás de esa desaparición. Empecé a darme cuenta de que había un patrón. Mis cosas más valiosas, las que tenían más significado sentimental para mí, estaban desapareciendo una por una. Pero cada vez que mencionaba algo, Verónica tenía una excusa y Julián la defendía. La octava y última señal antes del incidente de las bolsas fue en enero de 2023.
Yo guardaba unas fotos de mis hijos cuando eran pequeños en un álbum grande de pasta dura, con las hojas protegidas en plástico. Había fotos de sus primeros años, de sus cumpleaños, de paseos familiares, de navidades. Era un tesoro visual de toda nuestra vida juntos. Un día quise mostrarle unas fotos a una amiga que vino a visitarme, y cuando fui a sacar el álbum del librero de mi recámara, no estaba. Sentí que me daba un vuelco el corazón. Busqué en todos mis libreros, en mis cajones, en las cajas que tenía apiladas. Nada. Bajé y le pregunté a Verónica si había visto un álbum grande de fotos. Ella me dijo que sí, que lo había guardado en el sótano porque ocupaba mucho espacio en mi librero. Fuimos al sótano y buscamos entre todas las cajas, pero el álbum no apareció. Verónica dijo que tal vez lo había confundido con otra cosa, que no recordaba bien. Yo sabía que estaba mintiendo. Sabía que mi álbum estaba en algún lado, probablemente tirado a la basura o regalado como todo lo demás. Subí a mi recámara y me puse a llorar desconsoladamente. Sentía que me estaban borrando, que estaban eliminando mi historia, mi vida, mis recuerdos, pero seguía sin hacer nada al respecto porque me sentía impotente, sola, sin apoyos. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está sacudiendo el alma, dame un like y comenta qué opinas de lo que está pasando. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas vivencias. Durante el año 2023, las cosas se pusieron aún peor. Verónica ya ni siquiera disimulaba su desprecio hacia mí. Me hablaba con monosílabos. Me ignoraba cuando le preguntaba algo. Se quejaba en voz alta de que la casa olía a viejo cuando yo estaba presente. Julián cada vez pasaba menos tiempo en casa. Se iba temprano al trabajo y regresaba tarde, evitando estar presente durante los conflictos. Yo me sentía completamente sola, completamente invisible. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, con pensamientos oscuros. Me preguntaba si así iba a terminar mi vida, sintiéndome una molestia para mi propia familia, viviendo en un lugar donde no era bienvenida. Pensé en hablar con Marta o con Ricardo, pero me daba vergüenza admitir lo mal que estaban las cosas. No quería que me vieran como una víctima, como una viejita indefensa. Así que seguía callando, seguía aguantando, seguía rezando para que algo cambiara. Y entonces llegó ese domingo de marzo de 2024, que lo cambió todo para siempre. El domingo 24 de marzo, para ser exacta, me levanté a las 7 de la mañana como siempre. Me bañé, me puse mi vestido azul marino, el que tanto me gustaba, y salí rumbo a la parroquia de San Francisco. Era un día soleado, con cielo despejado, uno de esos días en que Puebla se ve especialmente hermosa, con sus calles limpias y sus árboles florecidos. Caminé las 20 cuadras hasta la iglesia, disfrutando del aire fresco de la mañana, saludando a los vecinos que iba encontrando. Llegué a misa a las 8:40, 10 minutos antes de que empezara. Me senté en mi banca de siempre, la tercera del lado derecho, y saqué mi rosario. La misa de ese día fue especialmente significativa para mí, porque el padre Martín habló sobre el perdón y sobre cómo Dios siempre está de nuestro lado cuando somos víctimas de injusticias. Sus palabras me tocaron el corazón, y salí de la iglesia sintiéndome un poco más fuerte, un poco más esperanzada. Llegué a casa alrededor de las 11 de la mañana. El auto de Julián no estaba en la cochera. Supuse que él y Verónica habían salido. Entré por la puerta principal, dejé mi bolso en la mesa del recibidor y me dirigí a la cocina para prepararme algo de comer. Pero antes de llegar a la cocina, algo llamó mi atención por la ventana que daba al patio trasero. Había varias bolsas negras grandes junto al basurero. Eso era extraño porque el camión de la basura no pasaba los domingos, pasaba los martes y viernes. Me acerqué a la ventana para ver mejor, y un presentimiento horrible me invadió. Salí al patio por la puerta de servicio y caminé hacia las bolsas. Eran 6 bolsas negras de basura de las grandes, todas llenas y atadas con nudos. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Me agaché junto a la primera bolsa y la abrí con manos temblorosas. Lo que vi me dejó sin aliento. Dentro de esa bolsa estaban mis vestidos. Mi vestido de flores que usaba para las bodas,
mi falda café que me ponía para ir al mercado, mis blusas de colores, mis rebozos. Abrí la segunda bolsa y encontré mis zapatos. Todos mis pares de zapatos, mezclados con mis pantuflas y mis sandalias. La tercera bolsa contenía ropa interior, calcetines, mis suéteres de invierno. Me puse a temblar de pies a cabeza. Abrí la cuarta bolsa y ahí estaban mis libros de oración, mis estampitas religiosas, mi Biblia. En la quinta bolsa encontré mis sábanas, mis toallas, mis almohadas. Y cuando abrí la sexta bolsa, lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Ahí estaban las fotos enmarcadas de Ernesto que yo tenía en mi recámara. Las fotos de mis hijos cuando eran bebés. Mis documentos personales. Y en el fondo de la bolsa, envueltas en una bolsa de plástico, las cartas que Ernesto me escribió durante nuestro noviazgo. Las cartas que yo creía perdidas para siempre. Las cartas que Verónica me había robado hacía 3 años. Estaban ahí, arrugadas, algunas rotas, a punto de ser tiradas a la basura como si no valieran nada. Me quedé ahí, arrodillada en el patio, rodeada de bolsas negras que contenían toda mi vida, toda mi historia, todos mis recuerdos. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de indignación, de dolor profundo. Verónica había entrado a mi recámara mientras yo estaba en misa y había metido todas mis pertenencias en bolsas de basura. No solo mi ropa o mis zapatos. También mis documentos personales, mis fotos familiares, las cartas de mi difunto esposo. Todo. Como si yo fuera basura. Como si mi vida entera no valiera nada. Como si pudiera borrarme con solo tirar mis cosas a la basura. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo. Tal vez 10 minutos, tal vez 20, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mente no podía aceptar que alguien pudiera ser tan cruel, tan despiadada. Y no era una extraña. Era la esposa de mi hijo. La mujer que mi hijo había elegido como compañera de vida. Escuché el ruido del auto entrando a la cochera. Me puse de pie con dificultad. Mis rodillas dolían de haber estado tanto tiempo arrodillada en el suelo. Verónica entró al patio por la puerta de servicio. Traía lentes de sol, pantalones de mezclilla y una blusa blanca. Cuando me vio ahí, junto a las bolsas abiertas, se detuvo en seco. Nos quedamos viéndonos fijamente durante unos segundos, que parecieron eternos. Yo esperaba que ella dijera algo, que se disculpara, que me diera alguna explicación. Pero lo que hizo fue quitarse los lentes de sol y mirarme con frialdad, con esa misma expresión que había visto en su cara tantas veces durante los últimos años. Le pregunté con voz temblorosa qué significaba esto, por qué mis cosas estaban en bolsas de basura. Verónica se cruzó de brazos y me dijo con tono tranquilo, como si estuviera hablando del clima, que había decidido que era tiempo de que yo me fuera de su casa, que ya habían pasado casi 5 años desde que me había mudado con ellos, que esto siempre había sido temporal, que ella necesitaba el espacio de mi recámara para hacer un estudio y que había empacado mis cosas para facilitarme la mudanza. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté a dónde se suponía que yo debía ir. Verónica se encogió de hombros y me dijo que eso no era su problema, que yo tenía 2 hijos más, que podía irme con ellos o que podía rentar un cuarto en algún lado, pero que ella ya había sido muy paciente y generosa al permitirme vivir en su casa durante tanto tiempo. Sentí que la sangre me hervía. Le dije que esta casa también era de Julián, mi hijo, y que él me había invitado a vivir aquí. Verónica sonrió con sarcasmo y me dijo que Julián hacía lo que ella le decía, que él estaba de acuerdo con que yo me fuera, que de hecho habían hablado de esto varias veces. Le pregunté dónde estaba Julián, que quería hablar con él. Ella me dijo que él había ido al súper y que regresaría en 1 hora, pero que hablar con él no iba a cambiar nada porque la decisión ya estaba tomada. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Toda la humillación que había aguantado durante años, todas las cosas que me había tragado, todos los desprecios que había soportado en silencio, todo explotó de golpe. La miré fijamente a los ojos y le dije con voz firme que yo no me iba a ir de esa casa, que esa era también mi casa porque mi hijo me había invitado a vivir ahí,
y que si ella quería que me fuera, tendría que sacarme a la fuerza. Verónica se sorprendió por mi reacción. Supongo que esperaba que yo simplemente agachara la cabeza y me fuera sin protestar, como había hecho siempre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez habían cruzado una línea que no se podía cruzar. Habían puesto mis recuerdos, mi historia, mi vida, en bolsas de basura. Y eso no lo iba a perdonar. Verónica me dijo que estaba siendo ridícula, que no podía obligarlos a que me mantuvieran viviendo ahí si ellos no querían. Le respondí que si me querían fuera, tendrían que seguir el proceso legal correspondiente, que yo no era una invasora, que tenía derechos. Ella se rió con desprecio y me dijo que yo no sabía nada de leyes, que dejara de hacérmela difícil. Le dije que sabía más de lo que ella pensaba y que si querían jugar rudo, yo también podía hacerlo. Verónica me miró con odio puro en los ojos y me dijo que me iba a arrepentir de esto. Después se dio la vuelta y entró a la casa, dejándome ahí parada en el patio junto a las bolsas negras. Me quedé ahí temblando de rabia y de miedo. Sabía que acababa de desatar una guerra, pero también sabía que ya no podía seguir aguantando. Tenía 69 años. Había vivido toda mi vida siendo buena, siendo obediente, siendo paciente. Había criado a mis hijos con amor. Había cuidado de mi esposo. Había sido una buena esposa, una buena madre, una buena suegra. Y así me lo pagaban, tirando mi vida a la basura. Literalmente. En ese momento tomé una decisión. Iba a luchar. No me iba a ir de esa casa sin pelear. No iba a permitir que me trataran como basura. Y no iba a hacerlo sola. Iba a buscar ayuda. Iba a usar todos los recursos que tuviera a mi alcance. E iba a demostrarles que una mujer de 69 años no está acabada, que todavía tiene fuerza, que todavía tiene dignidad y que cuando la empujan hasta el límite, puede responder con una fuerza que nadie esperaba. Empecé a recoger las bolsas una por una y las fui subiendo a mi recámara. Tardé casi 2 horas en subir las 6 bolsas porque son pesadas y yo ya no soy joven. Me dolía la espalda, me dolían las rodillas, pero seguí hasta que la última bolsa estuvo arriba. Cerré la puerta de mi recámara con llave, me senté en mi cama y empecé a sacar todo de las bolsas. Revisé cada prenda, cada foto, cada documento. Las cartas de Ernesto estaban ahí, maltratadas pero legibles. Las leí todas otra vez, llorando, recordando al hombre que me amó durante 38 años. Y mientras las leía, sentí su presencia. Sentí que me decía que fuera fuerte, que no me dejara vencer, que luchara por mi dignidad. Guardé las cartas con cuidado en una carpeta junto con mis documentos importantes. Después saqué mi teléfono y llamé a Marta. Mi hija contestó al tercer timbrado. Le conté todo lo que había pasado. Primero se quedó en silencio, procesando la información. Después empezó a gritarme que por qué no le había contado antes lo mal que me trataban, que ella hubiera venido a Puebla a poner las cosas en su lugar. Le dije que no había querido preocuparla, que había pensado que las cosas podían mejorar. Marta me dijo que iba a venir a Puebla ese mismo día, que iba a hablar con Julián y con Verónica, que esto no se iba a quedar así. Le pedí que esperara, que primero necesitaba pensar bien las cosas, que no quería crear más problemas. Ella me dijo que ya no había nada que pensar, que lo que Verónica había hecho era imperdonable y que Julián era un cobarde por permitirlo. Después llamé a Ricardo y le conté lo mismo. Su reacción fue similar. Me dijo que esto era abuso, que no podían tratarme así, que él también iba a venir a Puebla. Les pedí a los dos que me dieran unos días para pensar qué iba a hacer, que necesitaba procesar todo esto con calma. Accedieron a regañadientes, pero me hicieron prometer que los mantendría informados de todo lo que pasara. Cuando Julián llegó a casa esa tarde, fui a buscarlo. Estaba en la sala viendo la televisión. Me senté frente a él y le pregunté si sabía lo que Verónica había hecho. Él bajó la mirada y no dijo nada. Le pregunté directamente si él había estado de acuerdo con que tiraran mis cosas a la basura. Julián se frotó la cara con las manos, suspiró y me dijo que él no había estado de acuerdo con la forma en que Verónica lo hizo, pero que
sí habían hablado de que yo necesitaba buscar otro lugar para vivir. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Le pregunté por qué. Él me dijo que las cosas no estaban funcionando, que Verónica se sentía incómoda teniendo suegra viviendo en su casa, que ellos necesitaban su espacio. Le recordé que él me había invitado a vivir ahí, que me había dicho que querían cuidarme. Julián me dijo que eso fue hace 5 años, que las cosas cambian, que yo debía entender. Le pregunté si se daba cuenta de lo que me estaba pidiendo, que a mis 69 años, sin trabajo, con una pensión pequeña, me fuera a buscar un lugar para vivir sola, que abandonara la casa de mi hijo, el único hijo que me quedaba cerca, para irme no sabía dónde. Julián me dijo que mis otros hijos podían ayudarme, que Marta o Ricardo podían recibirme. Le dije que no iba a imponerme a mis otros hijos, que ellos tenían sus vidas, sus familias, que yo había vendido mi casa para mudarme con él porque él me lo había pedido, porque me había dicho que me querían cerca, que querían cuidarme, y ahora me estaba corriendo como si fuera una molestia. Julián se puso de pie, molesto, y me dijo que dejara de dramatizar, que nadie me estaba corriendo, que solo le estaban pidiendo que buscara otra opción de vivienda. Le pregunté si no veía la diferencia, si de verdad no entendía lo que me estaban haciendo. Él me dijo que yo siempre exageraba todo, que siempre me victimizaba, y que francamente estaba cansado de lidiar con esto. Sus palabras me dolieron más que todo lo que Verónica había hecho. Porque Verónica nunca fue mi familia de verdad, pero Julián sí. Julián era mi hijo, el niño que yo cargué en mi vientre durante 9 meses, el bebé que amamanté, el niño que crié, que eduqué, al que le di todo mi amor. Y ese niño, convertido en hombre de 47 años, me estaba diciendo que yo era una carga, una molestia, un problema. Me levanté de mi asiento, lo miré fijamente y le dije que lamentaba mucho haberlo defraudado como madre, que tal vez no lo había criado bien si a estas alturas de su vida no entendía el significado del respeto y de la gratitud. Después subí a mi recámara y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, pensando, llorando, rezando. Los siguientes días fueron tensos. Verónica y yo no nos hablábamos. Julián me evitaba. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi recámara, saliendo solo para ir al baño o para comer algo rápido en la cocina, cuando ellos no estaban. Me sentía prisionera en mi propia recámara, pero también sentía algo nuevo que no había sentido en años. Rabia. Una rabia profunda que me daba energía, que me hacía pensar con claridad, que me empujaba a actuar. Empecé a hacer investigaciones en Internet en mi teléfono sobre los derechos de las personas adultas mayores. Descubrí que había leyes que me protegían, que no podían echarme de la casa así nada más, que tenía derechos legales. Llamé a una línea de ayuda gratuita para adultos mayores y me asesoraron. Me dijeron que lo que Verónica había hecho podía considerarse violencia familiar y discriminación por edad. Me dieron el contacto de una abogada que trabajaba en casos pro bono para adultos mayores. La abogada se llamaba Lucía Mendoza, tenía alrededor de 40 años, y cuando le conté mi caso por teléfono, se mostró muy interesada. Me dijo que quería verme en persona para hablar con más detalle. Quedamos de vernos en un café del centro el viernes de esa semana. Ese día salí de la casa diciéndole a Verónica que iba a misa, pero en realidad fui al café a encontrarme con la abogada. Lucía era una mujer alta, de pelo corto, con lentes y una expresión seria pero amable. Me hizo muchas preguntas sobre mi situación. Tomó notas. Me pidió que le mostrara documentos. Le enseñé las fotos que había tomado con mi teléfono de las bolsas de basura con mis cosas. Le mostré mensajes de texto donde Verónica me había faltado al respeto. Lucía me dijo que tenía un caso sólido, que lo que me estaban haciendo constituía violencia familiar y que podía demandar no solo para quedarme en la casa, sino también para pedir una compensación por daño moral. Le pregunté cuánto tiempo tomaría el proceso legal y cuánto me costaría. Lucía me dijo que siendo un caso pro bono, no me costaría nada, y que el proceso podría tomar entre 6 meses y 1 año,
dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas. Me explicó que tendría que presentar una demanda formal ante el juzgado familiar, que habría audiencias, que probablemente habría intentos de conciliación. Me preguntó si estaba preparada para esto, si estaba dispuesta a enfrentar a mi hijo y a mi nuera en un juzgado. Le dije que sí, que estaba cansada de ser tratada como basura, que quería recuperar mi dignidad. Lucía sonrió y me dijo que me ayudaría en todo lo que pudiera. Salí de esa reunión sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Cuando regresé a casa, Verónica me preguntó con sarcasmo cómo había estado la misa. Le dije que muy bien, que había rezado mucho y que me sentía en paz. Ella me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Esa noche, en mi recámara, empecé a organizar toda la evidencia que tenía. Imprimí los mensajes de texto, organicé las fotos, hice una lista detallada de todas las cosas que Verónica me había quitado o tirado durante los años. La lista era larga. La vajilla de mi abuela, mi vestido verde, mi álbum de fotos, mi suéter tejido a mano, las cartas de Ernesto que estuvo escondiendo durante 3 años, y muchas cosas más. También empecé a escribir un diario detallado de todos los incidentes de maltrato que recordaba, con fechas aproximadas y descripciones específicas. Lucía me había dicho que entre más documentación tuviera, más fuerte sería mi caso. La semana siguiente, Lucía vino a la casa. Le había dicho que era una amiga de la iglesia que venía a visitarme. Verónica estaba en casa, en su oficina del sótano trabajando. Lucía y yo nos sentamos en la sala y hablamos en voz baja. Ella quería ver la casa, ver mi recámara, tener una mejor idea del contexto. Le mostré todo, mi recámara abarrotada de cajas porque Verónica me había quitado el sótano, el espacio reducido donde yo vivía, las áreas de la casa donde yo no podía estar, porque Verónica las había designado como suyas. Lucía tomaba fotos con su teléfono, hacía anotaciones. Después me dijo que íbamos a proceder con la demanda, que en los próximos días me haría llegar los documentos para que los revisara y los firmara. Me advirtió que una vez que presentáramos la demanda, las cosas en casa se iban a poner muy difíciles, que Verónica y Julián probablemente se pondrían agresivos. Le dije que estaba preparada para eso. 3 semanas después del incidente de las bolsas de basura, el día 14 de abril de 2024, un notificador llegó a la casa con la demanda. Yo estaba en mi recámara cuando escuché el timbre. Escuché voces abajo. Después escuché que Verónica gritaba mi nombre. Bajé las escaleras y la encontré en la sala con un papel en la mano, la cara roja de furia. Julián estaba a su lado, leyendo otro papel, con expresión de shock. Verónica me gritó que cómo me atrevía a demandarlos, que era una malagradecida, que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, así les pagaba. Le dije con calma que ellos habían empezado esto cuando tiraron mis cosas a la basura, que yo solo estaba defendiendo mis derechos. Julián me preguntó si de verdad iba en serio con esto, si de verdad iba a llevarlos a un juzgado. Le dije que sí, que iba muy en serio, que estaba cansada de ser maltratada en mi propia familia. Verónica empezó a gritarme de todo. Me llamó vieja amargada. Me dijo que era una carga, que nadie me quería, que mis propios hijos me habían abandonado. Le respondí que mis otros 2 hijos me querían mucho y que de hecho estaban al tanto de todo lo que estaba pasando. Julián se veía cada vez más incómodo. Me preguntó si Marta y Ricardo sabían de la demanda. Le dije que sí, que ellos me apoyaban completamente. Verónica me dijo que me iba a arrepentir, que ella tenía contactos, que iba a hacer que perdiera la demanda. Le dije que hiciera lo que quisiera, que yo tenía a la ley de mi lado. Después subí a mi recámara y cerré la puerta con llave. Escuché que Verónica seguía gritando abajo, que Julián trataba de calmarla. No me importó. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida. Los días siguientes fueron un infierno. Verónica no me dirigía la palabra, pero me miraba con odio puro cada vez que me veía. Julián tampoco me hablaba. Habían cambiado la cerradura de la cocina para que yo no pudiera entrar, así que tuve que comprar una parrilla eléctrica pequeña y cocinar en mi recámara.
Cortaron el internet de mi cuarto para que no pudiera usarlo. Empezaron a hacer ruido a propósito a altas horas de la noche para que no pudiera dormir. Pero yo aguanté. Me recordaba a mí misma que esto era temporal, que solo necesitaba resistir hasta que el caso se resolviera. Marta me llamaba todos los días para darme ánimos. Ricardo también. Ellos querían venir a Puebla, pero les pedí que todavía no, que su presencia podría empeorar las cosas. Lucía también me llamaba seguido para ver cómo estaba y para darme actualizaciones del caso. La primera audiencia fue programada para el día 28 de mayo de 2024. Ese día me levanté temprano, me puse mi mejor vestido, me arreglé el pelo, me maquillé. Quería verme digna, presentable, como la señora respetable que era. Lucía pasó por mí a la casa. Cuando salí, Verónica estaba en la sala y me miró con desprecio. No le dije nada, simplemente salí. En el camino al juzgado, Lucía me explicó cómo iba a ser la audiencia, qué preguntas me iban a hacer, cómo debía comportarme. Me dijo que lo más importante era mantener la calma y decir la verdad. Llegamos al juzgado y nos sentamos en una sala de espera. Después de media hora, llegaron Julián y Verónica con su abogado, un hombre de traje gris que se veía muy serio. No nos saludamos. Cuando nos llamaron a la sala de audiencias, entramos todos. El juez era un hombre de unos 60 años, de pelo cano, con lentes. Nos pidió a todos que nos sentáramos y empezó la audiencia explicando el propósito de la misma. Era una audiencia de conciliación, donde se intentaría llegar a un acuerdo antes de proceder con el juicio. El abogado de Verónica y Julián habló primero. Dijo que su clienta y su cliente estaban dispuestos a darme 3 meses para encontrar otro lugar donde vivir y que además me darían 50,000 pesos como apoyo para la mudanza y los primeros meses de renta. Lucía me miró, esperando mi respuesta. Le dije al juez que no aceptaba esa propuesta, que yo no quería irme de la casa, que esa era también mi casa y que tenía derecho a permanecer ahí. El juez me preguntó por qué consideraba que tenía derecho a permanecer en una casa que legalmente estaba a nombre de mi hijo y de mi nuera. Lucía respondió por mí, explicando que yo había sido invitada a vivir ahí bajo la promesa de que me cuidarían en mi vejez, que había vendido mi propia casa confiando en esa promesa y que había sido víctima de maltrato y violencia familiar durante años. Presentó las evidencias, las fotos de las bolsas de basura, los mensajes de texto, mi diario documentado, testimonios escritos de vecinos que habían presenciado cómo me trataban. El abogado de la contraparte trató de minimizar todo, diciendo que eran solo malentendidos, que no había pruebas concretas de maltrato. Pero el juez se veía serio mientras revisaba los documentos. Después de escuchar a ambas partes, el juez dijo que no veía posibilidad de conciliación en este caso y que procedería a juicio. Programó la siguiente audiencia para el día 20 de junio. Salí de esa audiencia sintiéndome agotada, pero satisfecha. El juez había tomado en serio mi caso. Había revisado las evidencias con atención. Lucía me dijo que íbamos por buen camino, pero que debía prepararme para un proceso largo. Cuando regresé a casa, Verónica estaba furiosa. Me gritó que yo había avergonzado a la familia, que todos en el barrio ahora sabían que los habíamos demandado, que sus amigas le estaban preguntando qué pasaba. Le dije que ella debió pensar en eso antes de tratarme como basura. Julián intentó intervenir, pero le dije que él había tenido muchas oportunidades de hacer lo correcto y que había elegido el lado de su esposa en lugar del de su madre, así que no tenía nada que decirle. Las semanas que siguieron fueron de preparación intensa. Lucía y yo nos reuníamos seguido para repasar mi testimonio, para revisar más evidencias, para preparar preguntas y respuestas. Marta vino a Puebla y también dio un testimonio por escrito sobre cómo ella había notado el maltrato hacia mí durante sus visitas. Ricardo hizo lo mismo. Incluso algunas vecinas se ofrecieron a testificar, diciendo que habían escuchado a Verónica gritarme y tratarme mal. Una vecina en particular, la señora Refugio, que vivía en la casa de al lado, dijo que en varias ocasiones había escuchado a Verónica decirme cosas horribles
y que una vez me vio llorando en el jardín después de que Verónica me había insultado. Estos testimonios fortalecían mi caso considerablemente. La segunda audiencia fue el 20 de junio. Esta vez fue más larga y más intensa. Yo tuve que subir al estrado y responder preguntas, tanto de mi abogada como del abogado de Verónica. Me preguntaron sobre mi edad, sobre mi situación económica, sobre los años que había vivido con mi hijo y mi nuera, sobre los incidentes específicos de maltrato. Respondí todo con la verdad, sin exagerar, sin dramatizar, solo contando los hechos tal como habían sucedido. En un momento me preguntaron sobre el incidente de las bolsas de basura, y cuando empecé a describir cómo me sentí al ver las cartas de mi difunto esposo en una bolsa de basura, se me quebró la voz y empecé a llorar. No fue actuado, fue genuino. El juez me dio unos momentos para recomponerme, y después seguimos. Cuando terminó mi testimonio, le tocó el turno a Verónica. Ella subió al estrado con una expresión seria, casi triste. Su abogado le hizo preguntas sobre la situación en casa, y ella respondió con una versión muy diferente de la realidad. Dijo que yo era muy difícil de tratar, que me quejaba de todo, que nunca estaba conforme con nada. Dijo que lo de las bolsas de basura había sido un malentendido, que ella solo estaba organizando la casa y que iba a hablar conmigo antes de tirar cualquier cosa. Dijo que me había ofrecido múltiples opciones para ayudarme a encontrar otro lugar, pero que yo me había negado a cooperar. Mintió en varias cosas, y yo tuve que contenerme para no gritar que estaba mintiendo. Lucía me apretó la mano bajo la mesa, recordándome que debía mantener la calma. Cuando le tocó a Lucía hacer preguntas a Verónica, la cosa se puso interesante. Lucía le preguntó por qué había donado mi vajilla antigua sin mi permiso. Verónica tartamudeó un poco y dijo que no recordaba ese incidente. Lucía sacó el testimonio de la señora de la iglesia que había recibido la vajilla, confirmando que Verónica la había donado. Después le preguntó sobre mi vestido verde que había mandado a la tintorería y nunca regresó. Verónica dijo que la tintorería lo había perdido. Lucía le preguntó el nombre de la tintorería y Verónica no pudo responder. Lucía le preguntó sobre las cartas de mi esposo que estaban en las bolsas de basura, las mismas cartas que yo reporté como perdidas 3 años atrás. Le preguntó por qué tenía esas cartas si supuestamente no sabía dónde estaban. Verónica se puso nerviosa y dijo que las había encontrado recientemente mientras limpiaba. Lucía le preguntó por qué no me las había devuelto en cuanto las encontró. Verónica no supo qué responder. El juez también le hizo algunas preguntas directas. Le preguntó si consideraba apropiado meter las pertenencias personales de una persona en bolsas de basura sin avisarle. Verónica trató de justificarse diciendo que pensó que yo ya sabía que había hablado con Julián sobre eso. El juez le preguntó si tenía pruebas de esa conversación. Verónica dijo que no, que había sido una conversación verbal. El juez se veía cada vez más escéptico de su versión. Después le tocó testificar a Julián. Mi hijo subió al estrado con la cabeza baja, sin mirarme a los ojos. Su abogado le hizo preguntas sobre nuestra relación, sobre cómo había sido nuestra convivencia. Julián dijo que me quería mucho, que yo era su madre y que siempre lo sería, pero que la situación en casa se había vuelto insostenible. Dijo que él trabajaba muchas horas y que cuando llegaba a casa solo quería paz, pero que siempre había tensión entre Verónica y yo. Lucía le preguntó si alguna vez me había defendido cuando Verónica me maltrataba. Julián bajó la mirada y admitió que no, que él trataba de mantenerse neutral. Lucía le preguntó si le parecía justo que su madre, de 69 años, tuviera que cocinar en su recámara porque le habían quitado el acceso a la cocina. Julián se puso rojo y dijo que eso había sido decisión de Verónica, no de él. Lucía le preguntó por qué él, siendo dueño de la casa también, había permitido eso. Julián no supo qué responder. La audiencia terminó después de casi 4 horas. El juez dijo que revisaría todas las evidencias y los testimonios y que daría su resolución en la siguiente audiencia, programada para el día 25 de julio. Salí de ahí agotada física y emocionalmente. Ver a mi hijo declarar en mi contra, aunque fuera de forma tibia, me dolió profundamente.
Pero también me di cuenta de algo. Julián no era un hombre malo, era un hombre débil. Había permitido que su esposa me maltratara porque no tenía el valor de enfrentarla. Y eso, de cierta forma, era peor que si hubiera sido él quien directamente me trataba mal. Las semanas entre la segunda y tercera audiencia fueron extrañas. Verónica y Julián casi no estaban en casa. Se iban temprano y regresaban tarde. Cuando estaban, se encerraban en su recámara. Yo aprovechaba para usar la cocina cuando ellos no estaban. Cocinaba para varios días y guardaba la comida en mi mini refrigerador que había comprado. También empecé a salir más de casa. Iba a la parroquia no solo los domingos, sino también entre semana. Participaba en grupos de oración. Me hacía amiga de otras señoras de mi edad. Empecé a sentirme parte de una comunidad otra vez. Una de esas señoras, doña Carmela, me invitó a un taller de tejido que se daba en el centro comunitario. Empecé a asistir y descubrí que me gustaba mucho. Tejer me relajaba. Me ayudaba a no pensar tanto en el juicio, en la situación de mi casa. Conocí a más mujeres, algunas que también habían pasado por situaciones difíciles con sus familias. Compartíamos nuestras historias, nos dábamos apoyo mutuo. Me di cuenta de que no estaba sola, que había muchas mujeres mayores que enfrentaban el rechazo y el maltrato de sus propias familias. 2018. El día 25 de julio de 2024 llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé con agua fría porque Verónica había empezado a cortar el agua caliente de mi baño y me puse un vestido color vino que había comprado especialmente para esta ocasión. Quería verme fuerte, digna, como una mujer que no se dejaba vencer. Marta había llegado desde Querétaro la noche anterior y se había quedado en un hotel. Vino por mí a las 8 de la mañana. Cuando la vi, me abrazó fuerte y me dijo que todo iba a salir bien, que sin importar lo que pasara, ella me apoyaba. Ricardo me llamó desde la Ciudad de México para desearme suerte. Me dijo que hubiera querido estar ahí, pero que tenía una junta de trabajo importante que no podía cancelar, pero que en cuanto terminara la audiencia, le avisara qué había pasado. Lucía nos recogió a Marta y a mí en el hotel y fuimos juntas al juzgado. En el camino, Lucía me explicó que esta audiencia era crucial, porque el juez daría su sentencia basándose en todo lo que había escuchado y revisado. Me dijo que ella sentía que teníamos un caso muy fuerte, pero que nunca se podía estar completamente seguro de cómo iba a decidir un juez. Llegamos al juzgado 30 minutos antes de la hora programada. Julián y Verónica ya estaban ahí con su abogado. Nos saludamos solo con miradas frías. Marta se sentó a mi lado, tomándome de la mano, dándome fuerza con su presencia. Cuando nos llamaron a entrar a la sala, sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Él se sentó, nos pidió que nos sentáramos también y empezó a puño a hablar. Dijo que había revisado cuidadosamente todas las evidencias presentadas, todos los testimonios, todos los documentos. Dijo que este era un caso particularmente doloroso porque involucraba una familia, una madre y su hijo, y que era evidente que había mucho dolor de ambos lados. Hizo una pausa y tomó un folder que tenía frente a él. Empezó a leer su resolución. Dijo que basándose en la evidencia presentada, era claro que había existido un patrón de maltrato hacia mi persona por parte de la demandada Verónica Sánchez de Romero. Mencionó específicamente el incidente de las bolsas de basura, la desaparición de mis pertenencias personales, las restricciones de acceso a áreas comunes de la casa y los testimonios de vecinos que confirmaban el trato hostil hacia mi persona. El juez continuó diciendo que si bien la casa estaba legalmente a nombre de mi hijo, Julián Romero, y de su esposa Verónica Sánchez, yo había establecido residencia en esa propiedad bajo la promesa de que sería cuidada en mi vejez, y que había tomado decisiones patrimoniales importantes basándome en esa promesa, específicamente vendiendo mi propia casa. Dijo que de acuerdo con la ley de los derechos de las personas adultas mayores, yo tenía derecho a vivir libre de violencia y discriminación, y que lo que había sucedido en esa casa constituía violencia familiar. Por lo tanto, su resolución era la siguiente. Primero,
Yo tenía derecho a permanecer viviendo en la casa ubicada en la colonia Jesús García, mientras así lo deseara, con acceso completo a todas las áreas comunes, incluyendo cocina, sala, comedor y jardín. Segundo, Verónica Sánchez de Romero y Julián Romero estaban obligados a abstenerse de cualquier acto de violencia, intimidación o discriminación hacia mi persona, bajo pena de sanciones legales. Tercero, Verónica Sánchez de Romero debía pagarme una compensación por daño moral de 150,000 pesos. Cuando escuché eso, sentí que me faltaba el aire. Había ganado completamente. Marta me abrazó llorando. Lucía me apretó el brazo con una sonrisa enorme en la cara. Miré hacia donde estaban Julián y Verónica. Mi hijo tenía la cabeza entre las manos. Verónica estaba roja de furia, discutiendo en voz baja con su abogado. El juez continuó explicando que la sentencia era inapelable en lo referente a mi derecho a permanecer en la casa, aunque la cantidad de la compensación podía ser revisada si presentaban nuevas evidencias. Dijo que esperaba que esta familia pudiera encontrar la forma de sanar y de convivir en paz, pero que de no ser así, él había establecido claramente los derechos y las obligaciones de cada parte. Después dio por terminada la audiencia y se retiró. Salimos de la sala del juzgado y en el pasillo Marta me abrazó fuerte, llorando de felicidad. Me decía una y otra vez que estaba orgullosa de mí, que había sido muy valiente, que me admiraba. Lucía me felicitó también y me dijo que este era un precedente importante, que mi caso podía ayudar a otras mujeres mayores que estaban pasando por situaciones similares. Le di las gracias por todo lo que había hecho por mí. Le dije que sin su ayuda, yo nunca hubiera podido llegar hasta aquí. Ella me dijo que el mérito era mío, que yo había tenido el valor de defenderme cuando muchas mujeres de mi edad simplemente se resignan. Julián y Verónica salieron de la sala unos minutos después. Verónica pasó junto a nosotras sin mirarnos, con la cara desencajada de rabia. Julián se detuvo frente a mí. Me miró a los ojos por primera vez en meses. Pude ver dolor en su mirada, vergüenza, confusión. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero después la cerró y siguió caminando detrás de su esposa. Marta me invitó a comer a un restaurante del centro para celebrar. Llamamos a Ricardo y le contamos todo. Él gritó de felicidad del otro lado de la línea. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí, que brindáramos por mí aunque él no pudiera estar ahí. Comimos en un restaurante bonito, pedimos mole poblano y chiles en nogada, bebimos agua de Jamaica y de postre comimos dulces típicos. Marta me dijo que si yo quería, podía irme a vivir con ella a Querétaro, que no tenía que regresar a esa casa donde había sufrido tanto. Le agradecí la oferta, pero le dije que no, que yo iba a regresar a esa casa porque ahora tenía todo el derecho legal de estar ahí y porque no iba a dejar que Verónica me corriera, que había peleado por ese derecho y lo iba a ejercer. Marta me preguntó si no tenía miedo de que la convivencia fuera horrible. Le dije que probablemente lo sería al principio, pero que yo confiaba en que con el tiempo las cosas se calmarían y que si no lo hacían, al menos yo ya no sería la víctima silenciosa que había sido antes. Cuando regresé a la casa esa tarde, con Marta acompañándome, Verónica estaba en la sala con varias maletas. Mi corazón dio un vuelco pensando que tal vez ella se estaba yendo. Pero cuando entramos, ella me miró con odio puro y me dijo que ella no era la que se iba, que era yo la que debería tener vergüenza de haber llevado a mi propio hijo a un juzgado. Le respondí con calma que yo no había llevado a nadie a ningún lado, que ella me había obligado a defenderme cuando tiró mi vida a la basura. Verónica gritó que esa casa era suya, que ella la había pagado con su dinero también, y que no iba a permitir que yo viviera ahí como si fuera la dueña. Le dije que el juez ya había decidido, y que ella podía aceptarlo o podía seguir peleando, pero que la ley estaba de mi lado. Marta intervino y le dijo a Verónica que debía tener vergüenza de cómo me había tratado, que ella como mujer debería entender lo que significaba ser vulnerable y necesitar apoyo familiar. Verónica le gritó a Marta que se metiera en sus asuntos, que ella no sabía nada de lo que había pasado. Marta le respondió que sabía perfectamente lo que había pasado,
porque yo se lo había contado todo y porque ella misma había sido testigo de su maltrato en varias ocasiones. Julián apareció en ese momento y les pidió a todos que se calmaran. Verónica se volteó hacia él y le dijo que tenía que elegir, que o me corría de la casa o ella se iba. Julián la miró con cara de angustia y le dijo que no podía correrme, que el juez había dicho que yo tenía derecho a vivir ahí. Verónica le gritó que entonces encontrara la forma, que hablara con abogados, que apelara la decisión. Julián le dijo que el juez había dicho que la sentencia era inapelable. Verónica empezó a llorar de rabia, gritando que esto era injusto, que su vida se había arruinado, que ya no podía vivir en su propia casa en paz. Marta le dijo que tal vez debió pensar en eso antes de tratar a su suegra como basura. Verónica le gritó que se callara, que esto no era asunto suyo. La situación se estaba saliendo de control, así que decidí intervenir. Le dije a Verónica con voz tranquila que yo entendía que estaba molesta, pero que las cosas eran como eran y que todos teníamos que aprender a convivir, porque esta era nuestra realidad ahora. Verónica me miró con lágrimas de furia en los ojos y me dijo que me odiaba, que nunca me iba a perdonar por esto. Le respondí que podía odiarme todo lo que quisiera, pero que iba a tener que respetarme. Después subí a mi recámara con Marta siguiéndome. Una vez arriba, Marta me dijo que admiraba mi calma, que ella no hubiera podido mantener la compostura así. Le dije que había aprendido durante estos años que perder la calma solo te hace ver mal, y que yo necesitaba mantener la dignidad siempre. Marta se quedó conmigo esa noche. Dormimos juntas en mi cama como cuando ella era niña y tenía pesadillas. Hablamos durante horas sobre todo lo que había pasado, sobre cómo me sentía, sobre mis planes a futuro. Le dije que quería empezar a vivir de verdad otra vez, que había pasado los últimos años apenas sobreviviendo y que ahora que había recuperado mi dignidad, quería hacer cosas, conocer gente, disfrutar de mi vida. Al día siguiente, Marta regresó a Querétaro, pero antes me ayudó a reorganizar mi recámara. Sacamos todas las cajas del sótano que Verónica había obligado a subir a mi cuarto y las volvimos a bajar. Verónica estaba en la casa, pero se encerró en su recámara y no salió en todo el día. Julián tampoco estaba. Supuse que se había ido a trabajar o a cualquier otro lado para evitar el conflicto. Marta y yo bajamos caja por caja. Las acomodamos en el sótano de forma ordenada. Etiquetamos cada una. Después limpiamos mi recámara a fondo. Movimos los muebles. Abrimos las ventanas para que entrara aire fresco. Por primera vez en años, mi cuarto se sentía como un espacio habitable y no como una bodega. Cuando Marta se fue, me abrazó fuerte y me hizo prometer que la llamaría todos los días para contarle cómo iban las cosas. Le prometí que lo haría. Los primeros días después de la sentencia fueron muy tensos. Verónica no me dirigía la palabra en absoluto. Cuando nos cruzábamos en la casa, ella volteaba la cara o se iba a otra habitación. Julián intentaba ser un poco más civilizado. Me saludaba con un «buenos días» o «buenas tardes», seco, pero nada más. Yo empecé a usar la cocina libremente como el juez había ordenado. Cocinaba mis comidas, lavaba mis trastes, dejaba todo limpio. Al principio Verónica volvía a limpiar todo después de que yo terminaba, como si yo hubiera contaminado su cocina. Pero eventualmente dejó de hacerlo. Supongo que se cansó, o se dio cuenta de que era una batalla perdida. Empecé también a usar la sala para ver la televisión en las tardes. Al principio, cuando yo llegaba a la sala, Verónica se levantaba y se iba. Pero después de unas semanas, dejó de irse. Nos sentábamos en la misma sala, viendo la televisión, sin hablarnos, como dos extrañas compartiendo un espacio. Un mes después de la sentencia, en agosto, recibí el primer pago de la compensación por daño moral. Verónica tuvo que darme 50,000 pesos como primer abono de los 150,000 que el juez había ordenado. Me dio el dinero en efectivo, en un sobre, sin decir una palabra, con la mandíbula apretada de coraje. Yo tomé el sobre. Conté el dinero frente a ella para verificar que estuviera completo. Le di las gracias con ironía y me fui. Con ese dinero hice varias cosas. Primero,
Le pagué a Lucía, aunque ella había dicho que era pro bono. Le insistí tanto que finalmente aceptó 20.000 pesos como pago simbólico por su trabajo. Después usé 10.000 pesos para comprar ropa nueva. Había perdido tanta ropa durante los años por culpa de Verónica que mi guardarropa estaba muy limitado. Fui al centro comercial con doña Carmela, mi amiga del taller de tejido, y me compré vestidos bonitos, zapatos cómodos, blusas de colores alegres. Doña Carmela me ayudó a elegir. Me animaba a probarme cosas que yo consideraba demasiado juveniles para mi edad. Me dijo que nunca es tarde para verse bien, para sentirse bien con una misma. Con otros 10.000 pesos, compré un teléfono nuevo más moderno y contraté un plan de internet para mi cuarto. Ya no dependía del internet de Verónica. Con otros 5.000 pesos, arreglé mis dientes. Tenía una muela que me molestaba desde hacía años y nunca había tenido dinero para ir al dentista. El resto del dinero lo guardé para emergencias. Sentía que estaba renaciendo. No solo había ganado legalmente el derecho a vivir en esa casa, sino que además tenía dinero propio para hacer cosas por mí misma. Empecé a salir más. Además del taller de tejido, me inscribí en una clase de baile folclórico para adultos mayores que daban en el centro cultural. Al principio me daba pena. Pensaba que estaba muy vieja para andar bailando. Pero la maestra, una señora de 65 años llena de energía, me convenció de que la edad no importaba, que lo importante era moverse, divertirse, sentirse viva. Y tenía razón. Bailar me hacía sentir joven otra vez, me hacía reír, me hacía olvidar todos los problemas de mi casa. En septiembre, 2 meses después de la sentencia, algo cambió. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Julián llegó del trabajo. Se quedó parado en la puerta de la cocina, viéndome cocinar. Después de un momento, me preguntó qué estaba preparando. Le dije que estaba haciendo tinga de pollo. Él se quedó callado un momento y después me dijo que olía bien. Le ofrecí si quería un poco. Él dudó. Miró hacia la sala donde estaba Verónica viendo la televisión y después me dijo que sí, que le gustaría. Serví 2 platos, uno para él y uno para mí, y nos sentamos a comer en la mesa de la cocina. Comimos en silencio durante varios minutos. Después Julián me dijo que estaba rico, que hacía mucho que no comía mi tinga. Le di las gracias. Hubo otro silencio largo. Después Julián dejó el tenedor en el plato y me miró a los ojos. Me dijo que lo sentía. Me quedé sorprendida. Le pregunté qué era lo que sentía. Él me dijo que sentía cómo me había tratado, cómo había permitido que Verónica me tratara. Me dijo que se daba cuenta ahora de que había sido un cobarde, que debió haberme defendido, que yo era su madre y que merecía respeto. Me dijo que entendía si yo no podía perdonarlo, pero que necesitaba que supiera que estaba arrepentido. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Le dije que por supuesto que lo perdonaba, que él era mi hijo y que siempre lo iba a querer sin importar qué. Julián también empezó a llorar. Se levantó de su silla, vino hacia mí y me abrazó. Fue la primera vez en años que mi hijo me abrazaba de verdad. Nos quedamos así, abrazados, llorando los dos, sanando un poco de todo el dolor que había entre nosotros. Después de ese día, la relación con Julián empezó a mejorar poco a poco. Él empezó a hablarme más, a preguntarme cómo estaba, a mostrar interés en mi vida. Me preguntaba sobre mis clases de baile, sobre el taller de tejido, sobre mis amigas. Verónica, por otro lado, seguía siendo hostil, pero algo había cambiado también en ella. Ya no era abiertamente agresiva, sino más bien fría y distante. Cumplía con las órdenes del juez porque tenía que hacerlo, pero dejaba claro con su lenguaje corporal y sus expresiones que seguía molesta por mi presencia. En octubre recibí el segundo pago de 50.000 pesos. Esta vez Verónica me lo dio con un poco menos de rabia que la primera vez, aunque todavía sin decir palabra. Con ese dinero decidí hacer algo especial. Contraté a un albañil para que construyera una pequeña cocina auxiliar en mi recámara, solo una parrilla, un fregadero pequeño y una alacena. No porque no pudiera usar la cocina principal, sino porque quería tener mi propio espacio, mi independencia total.
Verónica no dijo nada cuando vio a los trabajadores entrando a mi cuarto, aunque sé que le molestó. La cocineta quedó hermosa, funcional y cómoda. Ahora podía hacer té, café, comidas ligeras, sin tener que cruzarme con Verónica si no quería. También con ese dinero hice otro cambio importante. Contraté a un abogado para que revisara mi testamento y mis documentos legales. Quería asegurarme de que cuando yo muriera, mis cosas fueran repartidas de forma justa entre mis 3 hijos, y que Verónica no tuviera ningún derecho sobre nada mío. El abogado me ayudó a redactar un testamento claro y específico. Le dejaba a Marta mi pequeña colección de joyas y algunos muebles que tenía guardados en el sótano. A Ricardo le dejaba los ahorros que tenía en el banco y algunas herramientas que habían sido de su padre. A Julián le dejaba las fotos familiares, los álbumes, las cartas de Ernesto, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo y quería que tuviera algo que lo conectara con su historia. Pero especifiqué en el testamento que todo debía ir directamente a nombre de Julián, no a bienes compartidos con Verónica. Me sentí tranquila después de firmar ese testamento, sintiendo que había puesto mis asuntos en orden. En noviembre sucedió algo inesperado. Verónica recibió una oferta de trabajo en Querétaro, en una empresa grande que le ofrecía un puesto mejor y un sueldo más alto. Ella y Julián lo discutieron durante varios días. Yo escuchaba sus conversaciones desde mi cuarto, aunque no era mi intención espiar. Verónica quería aceptar el trabajo y que Julián buscara empleo en Querétaro también para mudarse juntos. Julián le decía que no podía dejarme sola en la casa, que eso no estaría bien. Verónica le respondía que yo era un adulto capaz de cuidarme sola, que además tenía a Marta en Querétaro si necesitaba ayuda. Julián insistía en que no se sentía cómodo con eso. Al final, después de muchas discusiones, decidieron que Verónica aceptaría el trabajo y se mudaría a Querétaro de lunes a viernes, regresando a Puebla solo los fines de semana. Julián se quedaría en Puebla con su trabajo actual. Cuando Verónica se mudó a Querétaro en diciembre, la dinámica de la casa cambió completamente. De lunes a viernes, solo estábamos Julián y yo, y poco a poco empezamos a reconstruir nuestra relación. Julián llegaba del trabajo y cenábamos juntos. Yo cocinaba platillos que a él le gustaban desde niño, y él me platicaba sobre su día. Empezamos a ver películas juntos en las noches. Él me enseñó a usar mejor mi teléfono nuevo. Me instaló aplicaciones. Me mostró cómo ver videos en YouTube. Yo le contaba historias de cuando él era niño, de su papá, de nuestra vida antes. Había momentos en que parecía que habíamos vuelto a ser madre e hijo, sin todo el peso de los años de maltrato. Por supuesto, los fines de semana cuando Verónica regresaba, las cosas volvían a tensarse. Ella seguía siendo fría conmigo, aunque ya no hostil, pero al menos durante la semana yo tenía paz. En enero de 2025 recibí el último pago de 50,000 pesos. Verónica me los dio sin comentarios. Yo había cumplido 69 años en noviembre, y ese dinero lo vi como un regalo de cumpleaños retrasado. Decidí usarlo para algo que había querido hacer durante años: viajar. Nunca había viajado mucho en mi vida. Cuando Ernesto vivía, hicimos algunos viajes cortos a playas cercanas o a visitar a familiares en otros estados, pero nada más. Ahora quería conocer lugares nuevos, ver cosas diferentes. Hablé con doña Carmela y con otras amigas del taller de tejido, y organizamos un viaje en grupo a Oaxaca. Éramos 10 señoras, todas entre 60 y 70 años, todas con ganas de aventura. Rentamos una camioneta con chofer, reservamos habitaciones en un hotel modesto pero limpio, y nos fuimos por una semana. Ese viaje fue una de las mejores experiencias de mi vida. Visitamos las ruinas de Monte Albán, caminamos por los mercados de artesanías, comimos mole negro y tlayudas, bebimos mezcal, bailamos son istmeño. Me sentía libre, feliz, viva. Las otras señoras eran maravillosas, todas con historias similares de dificultades, pérdidas, superación. Nos apoyábamos unas a otras, nos reíamos juntas, llorábamos juntas cuando contábamos nuestras penas. Una noche, sentadas en el patio del hotel bajo las estrellas, doña Carmela me dijo que yo era una inspiración para ella,
que mi valentía para enfrentar a mi familia le había dado fuerzas para enfrentar sus propios problemas. Le dije que ella también era una inspiración para mí, que todas nosotras éramos más fuertes de lo que creíamos. Regresé de ese viaje renovada, con energía nueva, con una perspectiva diferente sobre mi vida. Cuando llegué a casa después del viaje, Julián me estaba esperando. Me ayudó con mis maletas. Me preguntó cómo me había ido. Quiso ver las fotos que había tomado. Le mostré todas las fotos en mi teléfono. Le conté de los lugares que había visitado, de las comidas que había probado. Él sonreía viendo mi entusiasmo. Me dijo que me veía feliz, que hacía mucho no me veía así. Le dije que era porque finalmente había aprendido que mi felicidad no dependía de cómo me trataran los demás, sino de cómo yo elegía vivir mi vida. Julián me miró con ojos húmedos y me dijo que él también estaba aprendiendo eso. Me contó que había empezado a ir a terapia porque se daba cuenta de que tenía problemas para poner límites, que se dejaba controlar por Verónica, que necesitaba trabajar en eso. Me sentí orgullosa de él por reconocerlo y por buscar ayuda. En febrero, algo completamente inesperado sucedió. Verónica me habló, no con coraje o con frialdad, sino con voz calmada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos en la sala, un domingo por la tarde. Ella empezó diciendo que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado. Dijo que se daba cuenta de que había actuado mal, que me había tratado de forma injusta. No se disculpó exactamente, pero admitió que sus acciones habían sido incorrectas. Me dijo que cuando Julián le propuso que yo me mudara con ellos, ella había aceptado solo porque quería complacerlo, pero que desde el principio había resentido mi presencia. Dijo que ella venía de una familia donde no era común que los suegros vivieran con los hijos casados y que no sabía cómo manejar esa situación. Dijo que en lugar de hablar de sus sentimientos, los había expresado tratándome mal, quitándome mis cosas, haciéndome sentir que estorbaba. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto ahora. Ella me dijo que la terapia de pareja a la que había empezado a ir con Julián le había hecho ver muchas cosas sobre sí misma que no quería ver antes. Dijo que estaba trabajando en ser mejor persona, en comunicarse mejor, en manejar sus emociones de forma más saludable. Me dijo que entendía si yo nunca podía perdonarla, pero que quería que supiera que estaba tratando de cambiar. Yo la escuché en silencio, procesando todo lo que me estaba diciendo. Cuando terminó, le dije que apreciaba su honestidad y que esperaba que de verdad estuviera trabajando en cambiar. Le dije que yo no guardaba rencor, pero que tampoco iba a olvidar lo que había pasado. Le dije que si ella quería que tuviéramos una relación civilizada o incluso cordial, eso dependería de sus acciones futuras, no solo de sus palabras en ese momento. Verónica asintió y me dijo que lo entendía. Después de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Verónica empezó a saludarme cuando llegaba los fines de semana. Empezó a hacer comentarios neutrales sobre el clima o sobre cosas de la casa. No éramos amigas, ni siquiera cercanas, pero al menos ya no éramos enemigas. En marzo, un año después del incidente de las bolsas de basura, la vida en la casa era completamente diferente. Julián y yo teníamos una buena relación. Cenábamos juntos entre semana, platicábamos, veíamos televisión juntos. Los fines de semana cuando Verónica estaba ahí, las cosas eran un poco más tensas, pero manejables. Ella ya no me trataba mal, ya no hacía comentarios hirientes, ya no tocaba mis cosas. Cumplía con las reglas que el juez había establecido, pero más allá de eso, parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por ser más respetuosa. Yo seguía con mis actividades, el taller de tejido, las clases de baile, las reuniones con mis amigas. Había formado un grupo cercano de 6 señoras con las que salía regularmente a comer, a caminar, al cine. Organizamos otro viaje, esta vez a Guanajuato, y fue igual de maravilloso que el primero. Me sentía parte de una comunidad de mujeres fuertes, resilientes, que habían pasado por sus propias dificultades y que se apoyaban mutuamente. También empecé a hacer trabajo voluntario en la parroquia.
ayudando con las comidas que se preparaban para personas sin hogar todos los sábados. Me daba satisfacción poder ayudar a otros, sentir que mi vida tenía propósito más allá de mis propios problemas. El padre Martín me comentó varias veces que admiraba mi fortaleza, que yo era un ejemplo para otras mujeres mayores de la comunidad que estaban pasando por situaciones difíciles. En abril, Marta vino a visitarme con sus hijos. Fue una visita muy diferente a las anteriores. Esta vez no había tensión en la casa. No había que caminar en puntas de pie para evitar conflictos. Mis nietos jugaban en el jardín. Marta y yo cocinamos juntas. Julián compartió con ellos. Hasta Verónica fue amable con ellos, aunque mantuvo su distancia. Una tarde, Marta y yo estábamos en mi recámara platicando mientras sus hijos dormían la siesta. Ella me dijo que no podía creer la transformación que había visto en mí. Me dijo que antes yo siempre parecía triste, apagada, como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Pero ahora me veía radiante, feliz, segura de mí misma. Le dije que había aprendido una lección muy importante, que nunca es tarde para defenderte, para reclamar tu dignidad, para empezar una nueva vida. Me dijo que yo era su heroína, que cuando ella tuviera problemas en su vida, se acordaría de mí y de cómo enfrenté esta situación. En mayo, 1 año y 2 meses después del incidente, recibí una llamada de Lucía, mi abogada. Me dijo que había sido contactada por una organización de derechos de adultos mayores que quería usar mi caso como ejemplo en una campaña de concientización sobre violencia familiar hacia personas mayores. Me preguntó si yo estaría dispuesta a participar, a contar mi historia públicamente para ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Lo pensé durante varios días. Por un lado, me daba pena que mi historia fuera pública, que la gente supiera por lo que había pasado. Por otro lado, pensaba en todas las mujeres que probablemente estaban sufriendo en silencio, como yo lo había hecho durante años, y sentía que tal vez mi historia podía ayudarlas. Hablé con Julián sobre esto. Él me dijo que la decisión era mía, pero que si yo decidía hacerlo, él me apoyaría. Hablé también con Marta y con Ricardo, y ambos me animaron a hacerlo. Finalmente decidí aceptar. La organización organizó una conferencia de prensa donde yo conté mi historia. Fue difícil estar frente a cámaras y reporteros, hablando de cosas tan personales y dolorosas. Pero lo hice. Conté cómo había sido maltratada, cómo había encontrado el valor para defenderme, cómo había ganado mi caso. Conté todo con la esperanza de que alguna mujer en una situación similar escuchara mi historia y decidiera que ella también merecía respeto y dignidad. Después de la conferencia, varias mujeres se me acercaron llorando, diciéndome que se sentían identificadas con mi historia, que ellas también estaban pasando por situaciones similares. Les di los contactos de Lucía y de la organización para que pudieran recibir ayuda. Me sentí útil. Sentí que mi sufrimiento había tenido un propósito. En junio, mi historia salió en varios periódicos locales y en algunas páginas de internet. Algunas personas del barrio me reconocían y me saludaban con respeto. Otras me miraban con curiosidad. Hubo algunos comentarios negativos, gente diciendo que yo había sido dramática, que había exagerado, que no debía haber demandado a mi propia familia. Pero esos comentarios ya no me afectaban. Yo sabía la verdad de lo que había vivido y sabía que había hecho lo correcto. También recibí muchos mensajes de apoyo de mujeres que me agradecían por haber hablado, que me decían que yo les había dado esperanza. Esos mensajes me llenaban el corazón de alegría y me confirmaban que había tomado la decisión correcta al hacer pública mi historia. Si llegaste hasta aquí, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Me encantaría leer tus opiniones. Tu apoyo hace que este canal crezca y que más personas puedan escuchar estas historias que necesitamos compartir. Ahora estoy aquí, en julio de 2025, 1 año y 4 meses después de aquel domingo en que regresé de misa y encontré mi vida en bolsas de basura. Tengo 70 años recién cumplidos. Vivo en la misma casa.
la casa que el juez dictaminó que es también mi hogar. Mi relación con Julián es buena. Hemos sanado mucho de lo que se rompió entre nosotros. Él sigue en terapia, trabajando en sí mismo, aprendiendo a poner límites, a comunicarse mejor. Mi relación con Verónica es cordial pero distante. Ella vive en Querétaro de lunes a viernes y viene los fines de semana. Cuando está aquí, nos saludamos, compartimos espacios sin conflicto, pero no somos cercanas. Y está bien así. No necesito que seamos amigas, solo necesito que me respete. Y eso lo hace ahora. He aprendido tantas cosas en este último año. He aprendido que la edad no te hace débil, que a los 60, 70, 80 años todavía tienes derechos, todavía tienes voz, todavía tienes valor. He aprendido que la familia no siempre es un refugio seguro, que a veces las personas que se supone deben amarte son las que más daño te hacen. He aprendido que está bien defenderte, que está bien pelear por tu dignidad, que está bien decir que no cuando te están tratando mal. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para hacer amigos nuevos, para descubrir pasiones nuevas, para viajar, para bailar, para reír. He aprendido que la felicidad no viene de que otros te valoren, sino de que tú te valores a ti misma. Cuando miro hacia atrás y veo a la mujer que era hace un año, esa mujer asustada, humillada, sintiendo que su vida estaba acabada, casi no la reconozco. Esa mujer pensaba que no tenía opciones, que tenía que aguantar cualquier maltrato porque no había alternativa. Pero estaba equivocada. Siempre hay opciones, siempre hay salidas. A veces tienes que buscar ayuda, tienes que ser valiente, tienes que estar dispuesta a pelear. Pero las opciones existen, y el primer paso es creer que tú mereces algo mejor, que tú mereces respeto, que tú mereces dignidad, sin importar tu edad. A todas las mujeres que están escuchando esta historia y que se sienten identificadas, que están pasando por situaciones similares de maltrato en sus propias familias, quiero decirles esto: ustedes no están solas. Hay leyes que las protegen. Hay organizaciones que pueden ayudarlas. Hay abogadas como Lucía que están dispuestas a pelear por ustedes. Pero primero, tienen que dar el paso de pedir ayuda, de hablar, de no quedarse calladas. Yo sé que es difícil. Yo sé que da miedo. Yo sé que a veces sientes que es más fácil solo aguantar. Pero aguantar te va destruyendo poco a poco. Te va quitando tu esencia, tu alegría, tu dignidad, y ustedes merecen más que eso. También quiero decirles a los hijos e hijas que están escuchando esto: por favor, no permitan que sus parejas maltraten a sus padres. Sus padres les dieron la vida, los criaron, se sacrificaron por ustedes. Merecen respeto y amor en su vejez. Si su pareja no puede respetar a sus padres, entonces tienen un problema serio que necesitan enfrentar. No sean como Julián fue durante tantos años, permitiendo el maltrato por no querer crear conflicto con su esposa. Sean valientes, defiendan a sus padres, honren el sacrificio que ellos hicieron por ustedes. Yo no sé cuántos años más me quedan de vida. 70 años no es poco, y la salud puede cambiar en cualquier momento. Pero lo que sí sé es que voy a vivir el tiempo que me quede, con dignidad, con alegría, haciendo cosas que me gustan, rodeada de personas que me aprecian. Voy a seguir viajando con mis amigas, voy a seguir bailando, voy a seguir tejiendo, voy a seguir ayudando en la parroquia, voy a seguir viviendo, de verdad viviendo, no solo existiendo, porque después de todo lo que pasé, después de haber tocado fondo y haber logrado levantarme, he aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciarla sintiéndote pequeña o invisible. Y a Verónica, si algún día escucha esta historia, quiero decirle que no guardo rencor en mi corazón. Lo que pasó, pasó. Espero de verdad que ella siga trabajando en ser mejor persona, en tratar a los demás con respeto, en manejar sus emociones de forma saludable. Le deseo lo mejor en su vida. Pero también quiero que sepa que lo que me hizo nunca se va a borrar completamente, que las cicatrices quedan, aunque las heridas sanen,
y que si algún día ella se encuentra en una posición vulnerable, espero que las personas a su alrededor la traten con más compasión de la que ella me trató a mí. Mi mensaje final es este: nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. No importa si tienes 60, 70, 80 años. No importa si sientes que ya no tienes fuerzas. Siempre hay una chispa dentro de ti que puede convertirse en fuego si la alimentas. Yo encontré esa chispa en el momento más oscuro de mi vida, cuando mis pertenencias más preciadas estaban en bolsas de basura esperando ser tiradas, y esa chispa se convirtió en el fuego que me dio la fuerza para pelear, para ganar, para reconstruir mi vida. Así que si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible, si te sientes como una carga, si te sientes sin valor, quiero que sepas que eso no es verdad. Tú vales, tú importas, tú mereces respeto. Y nunca, nunca es tarde para hacer algo al respecto. Busca ayuda. Habla con alguien. No te quedes callada. Tu voz importa. Tu historia importa. Y tienes más fuerza de la que crees. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te inspiró de alguna manera, por favor dale like, suscríbete al canal para más historias como esta y déjame un comentario contándome qué te pareció o desde qué país me estás escuchando. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Comparte esta historia con alguien que creas que la necesita escuchar. Tal vez haya una mujer mayor en tu familia o en tu comunidad que está pasando por algo similar y necesita saber que no estás sola. Y recuerda, la vida no se acaba a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida continúa mientras tú decidas seguir luchando, seguir creciendo, seguir siendo tú misma con dignidad y con fuerza. Yo soy Adela Romero, tengo 70 años y mi vida apenas está comenzando de nuevo. Si yo pude, tú también puedes. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Que Dios las bendiga a todas y que encuentren la fuerza para enfrentar lo que sea que estén viviendo. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.